En fin, bueno, entonces, ¿cómo se está grabando? Ah, sí, empezó a grabar, vale. Es primera sesión del sábado 30 de mayo, ¿vale? Sí. Bueno, pues salud con el café que tengan. Es que miren, si no, nunca vamos a terminar, ¿eh? Ven que les decía que es poquito lo que se van a llevar de todo lo que es el pensamiento sistemático y holístico de lo que es la idea de fiscal más allá del derecho, que hemos trabajado mucho eso de más allá de la idea del derecho. Vamos ustedes adquieren bien poquito, de verdad, bien poquito. Los contadores, que son los que me interesan más, van a adquirir poco, ¿no? Aunque a pesar de, vieron que llevan 5 materias más. Pero los abogados y los administradores nunca más van a volver a ver esta materia hasta que vean en la vida diaria que les esté pegando, que les esté pegue toda la materia fiscal, ¿no? Ya vieron, por ejemplo, las noticias de, ¿qué fue? Como por el 10 de abril, ¿no? Como por el 10 de abril las noticias fueron, ¿cómo se llama? Que el señor era este señor Salazar, ¿no? El de que trabajaba en FEMSA, ahora es el del Consejo Coordinador, empezó a fregar al gobierno, ¿no? A decirle que obviamente que necesitaba dinero, que lo rescataran, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo el señor, el Andrés Manuel les dijo, ¿no? Y en vez de estarme fregando, mejor ayúdame, les voy a cobrar, ¿no? Hay 50,000 millones que me deben y le pasó la lista, ¿se acuerdan? ¿No? Fue el 8 o el 10 de abril, le pasó la lista y le dijo, mira, tus cuates, tu consejo, ¿no? Me deben tanto. Pues las noticias importantes, ¿cuáles fueron? ¿Sí? Espero que les hayan escuchado. Buenos días, Daniel, fueron, que entre dos casi pagan, 17,000 millones. Que lo vieron, ¿no? Vieron que, bueno, sí, vieron la noticia, ¿no? No, esa noticia no. Es que, ¿quién creen que pagó? Uno de ellos que pagó primero, bueno, el que pagó fue Walmart, ¿sí? Y ayer pagó, pues, ¿quién creen? FEMSA, ¿no? Irónicamente, de donde era el señor está jodiendo, ¿no? Salazar, ¿no? O sea, lo que voy es, imagínense, pagó casi 9,000 millones, o va a pagar, pues, pero ya está reconocida la deuda, casi 9,000 millones de impuestos, Grupo FEMSA. El Grupo FEMSA es la cervecera, Coca-Cola y los Oxxos, ¿no? Principalmente, creo que hay una o dos empresas más. Pero bueno, eso, ¿no? Walmart de la venta, simplemente, de la venta de como 400, Vips, Portones y otros restaurantes que se llamaba La Finca, creo que eran como 5 o 6, poquitos, pues. De esa transacción debía esa cantidad de dinero, 8,000 y tantos millones. Para que sea una dimensión, escuchaba ayer con con Páez Varela, y el otro, que ¿saben cuál es el presupuesto que tiene toda la Secretaría? Era toda la Secretaría de Turismo para este año. 5,000 y un poquito más de millones. O sea, para que dimensionen lo que los particulares estos no pagar. Walmart, por ejemplo, no pagó de una sola transacción que hizo de la venta de Alsea, ¿no? Imagínense. Luego, hacía la comparación ayer, toda la Secretaría de Desarrollo Territorial, ¿saben cuál es su presupuesto? Es un poquito más de 11,000 millones. Imagínense, ¿eh? O sea, imagínense con lo que debían dos sinvergüenzas, dos empresas privadas. Se pagó, se podía pagar un año de dos secretarías. Por eso les decía, ¿cuál es el conflicto? El conflicto en esta introducción es de que las empresas, bueno, de que ustedes en las escuelas, y ojo, no es liceo, son todas las escuelas, o sea, llevan bien poquito de derecho fiscal. Hay escuelas que llevan, universidades que llevan, pues, dos materias a lo mucho, ¿eh? A lo mucho. ¿Eh? Hay otras que se las ponen como optativas la ley, pues, sobre la renta y demás a los abogados y a los administradores. Acuérdense que esta área fiscal va dirigida principalmente a los contadores, ¿no? Porque es parte esencial, ¿no? Es como, por ejemplo, administración que nunca leyera, que nunca tuviera materias, no sé,
de comportamiento organizacional. Claro que las tiene que llevar, ¿no? Es forzoso que las tiene que llevar, ¿no? O sea, llevar, es como si derecho no llevara derecho civil o derecho privado, ¿no? Pues contabilidad es parte esencial, la contabilidad fiscal de los contadores, ¿no? Entonces, por eso les digo de que, repito, pues tenemos que hacer esta sesión a las 8 exactamente, porque si teniendo las 15 horas lectivas, más todo lo que hacen, no se llevan, de verdad, yo calculo que el 1% a lo mucho, y luego ahora con esto de la cuarentena y demás, pues con menos horas de clase, pues está peor, ¿no? Por eso, repito, es que tenemos que hacer la de este día, ¿no? La de ahorita a las 8 de la mañana, ¿vale? Aunque sea antipedagógico a las 8 de la madrugada, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, ojo, ¿qué quiere decir? Lo que les he dicho mucho, la trascendencia de la materia fiscal, porque acuérdense, entró esta señora Buenrostro allá al SAT y cambió el SAT. ¿Sí? Acuérdense que Slim, ¿cuánto pagó de lo que debía? Casi 9,000 millones de dólares, de pesos, perdón. O sea, imagínense, en 3 contribuyentes, ¿sí? van un poco más de 24,000 millones. Ojo, un montón de dinero, muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, lo pueden ver ustedes que cada vez las empresas empiezan a pagar más. Y ojo, ahorita con lo del coronavirus y las empresas que están haciendo atrocidad y media, ¿no? Van a ver que muchas empresas van a caer. Van a ver que muchas empresas que corrieron gente, que están bajando sueldos y salarios, ¿sí? Para que vean la trascendencia de esto. Por ejemplo, el hecho de bajar sueldos y salarios, ¿sí? Cuando no hay jurídicamente una declaratoria de emergencia, cuando no hay una suspensión de garantía, ¿en qué se convierte? En que no hay excusa o no hay pretexto o no hay justificación de bajar los sueldos. ¿Sí? Y como les decía en la clase pasada, dicen que no tienen, ¿cómo se llama? Que no tienen para pagar, ¿no? Si tienen para pagar. Tienen inmuebles, tienen carros, tienen cuentas bancarias, tienen activo, ¿no? Entonces, las empresas sí tienen para pagar. Entonces, si dicen que no tienen para pagar, la forma de decir que no tienen para pagar es caer en suspensión de pagos, y es un procedimiento jurídico, ¿no? Que está, ojo, estrechamente relacionado con la contabilidad financiera y obviamente con la contabilidad fiscal y con procedimientos ¿cómo se llama? De ampliación de obligaciones como persona física, ¿sí? Hacer una actividad empresarial o como disolución de empresas, de personas morales o de personas jurídicas. Ojo, no es tan sencillo decir no tengo para pagar proveedores o no tengo para pagar ¿cómo se llama? Salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en materia fiscal esto se convierte ¿en qué? En defraudación fiscal, ¿sí? Entonces, espérense que empiecen las denuncias, porque ya, les repito, ya he sabido de muchísima gente que está ya presentando denuncias contra diferentes empresas, ¿eh? Y empresas desde personas físicas chiquititas, ¿sí? Que eso es una desgracia, porque esas personas sí les van a desaparecer, ¿sí? Porque esas personas, muchas no alcanzan ni siquiera a pagar un contador o a pagar a un abogado, ¿no? Pero pues, se los van a ver que se los van a echar, ¿eh? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel y la unión que hicieron, ¿no? El IMSS, el SAT, Infonavit, que son organismos fiscales autónomos, ¿sí? Junto con la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Junto con la Procuraduría del Trabajo, y ojo, ¿junto con quién? Con la Procuraduría Fiscal, ¿sí? Entonces, ese convenio que firmaron, ojo, ese le va a traer tanto dolor de cabeza, que imagínense que las empresas grandes como FEMSA, Coca-Cola, o Walmart, o Slim, que tienen montones de contadores y de abogados fiscalistas, ¿sí? Para ver cómo hacerle para no pagar impuestos, para, para, para actualizar la elusión fiscal, ¿sí? Están pagando impuestos. Imagínense, o sea, es un mensaje que está mandando
el gobierno actual, como lo va a mandar, ¿cómo se llama? Trump ya también hizo bastantes, ¿cómo se llama? Cosas, ya vieron, ya va a destruir probablemente va a destruir a Twitter, ¿no? Sí, ya lo vieron, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ¿no? Va a salir ya, no, parece que no tarda de este año, sale de Francia, ¿no? Facebook, ¿no? Y así empiezas a ver, ¿no? Por ejemplo, lo que van a hacer las empresas, los gobiernos europeos hacia las empresas grandes es, te voy a dar dinero para rescatarte, sí, pero me voy a quedar con acciones. Entonces van a ser accionistas. ¿Es el modelo antiguo de expropiar las empresas? No. El modelo que van a empezar a usar es exactamente eso. Se van a quedar con qué conexiones de las empresas. ¿Y eso qué es? Política pública, política económica y mucho de política fiscal. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, estos 20 minutos que llevamos, es decirles que la trascendencia en el día a día de la materia fiscal, en el día a día. Y ya vieron que para octubre, que es octubre, sí, para octubre, se hace realidad el pasar la materia laboral a los tribunales. Entonces ya va a dejar de ser una simple conciliación, ¿sí? Pues de que se habló juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Y ahora van a pasar a ser jurisdiccionales. Entonces, el modelo de derecho laboral va a cambiar y ya vieron, ¿no? O sea, ojo, esto no es del gobierno de este hombre, ¿no? Esto es un movimiento que lleva años, ¿no? Acuérdense que cuando fue lo del 2006, ¿sí? Que ya está completamente comprobado que hubo fraude, y hay chistes de eso, ¿no? Ya ven hasta el mismo Borolas, el mismo Calderón hace chistes de eso, ¿no? De que se robó la presidencia, del haya sido como haya sido, de cómo se hizo un fraude en el 6 y cómo se repitió en el 2012. Bueno, acuérdense que en esa época, si no hubiera habido ese fraude, de 11 presidencias que hubo en esa época, en toda América Latina, 9 fueron de izquierda. ¿Sí? 9, mal dicho izquierda, ¿no? Pero 9 de 11. Entonces, y hubieran sido 10 de 11 si no hubiera pasado esto en México. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2000, 2006, los que han estado ganando son los que se les llama, mal dicho, de izquierda, ¿no? Pero son gente que se le llama, que se le ha dicho que tiene otra política fiscal, ¿sí? Otra política fiscal. Por eso, cuando se ensayó con países y gobiernos débiles, ¿sí? Fue que todos han terminado en la cárcel los presidentes. Pues Lula terminó en la cárcel, ¿no? Rousseff, Vaquevuela, Kirchner, nomás porque volvió a ganar el de izquierda, ¿sí? Correa ya está en, creo que no sé cuánto país está Estados Unidos, no Correa. Y Correa, pues ya tiene su orden de aprehensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues toda la política pública, política económica y política fiscal se hizo exactamente como lo está haciendo ahorita México, ¿no? Ojo, ¿qué quiere decir? Pues probablemente Andrés Manuel termine en la cárcel, probablemente sí. Probablemente sí. Si seguimos la historia, probablemente sí va a seguir en la cárcel. Por eso ustedes pueden ver tanta resistencia y tantas políticas miserables, ¿no? En este país, de que pues, se enojan que le dan dinero a los pobres, ¿no? Que se enojan que le dan dinero a los ninis, como si los ninis hubieran elegido no hacer nada, ¿no? ¿Vale? Como si los ninis o los pobres hubieran elegido ser pobres, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué les van a dar dinero? El discurso. Bueno, entonces, ¿por qué le voy a seguir dando a los hijos de Peña Nieto, a los hijos de La Gaviota, a los hijos de Fox, ¿no? Y conste que eso sí es dinero. O sea, no crean que los 2,400 pesos que les dan a los muchachos que están trabajando, construyendo el futuro de una beca, ¿sí? No, los otros, acuérdense el dinero del chino, de Yenshi Legon, dijo, no, este dinero no es mío, es dinero de Fox y sus hijos, ¿no? ¿Qué fueron 200 y tantos millones? No me acuerdo, 105 millones, una cosa así, que después salió, apenas hace como 6 meses, pues salió que eran más de 400 millones, se lo robó y todo eso lo supimos, ¿por qué? Pues por un asesinato que hubo de unos policías judiciales que denunciaron que el dinero no era ni de Lozano, que era de Fox y de sus hijastros, y y se los echaron no por ¿cómo se llama? No porque los policías lo hubieran denunciado para que se hiciera justicia, pues el dinero, no. Lo denunciaron porque querían su lana,
¿sí? Querían extorsionar, pues, ¿no? Y pues obviamente al parecer fue García Luna el que se los echó, ¿no? Porque parece que son de las cosas que dicen que está, de las cosas por las que está preso allá y de lo que lo van a acusar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Son políticas públicas, políticas fiscales, que son, ¿cómo se llama? Que han cambiado, pues. ¿Sí? Entonces, acuérdense que Argentina, completamente de derecha, llega Kirchner, se convierte de izquierda, les digo mal dicho de izquierda, ¿no? Y luego viene su esposa, ¿sí? Y luego viene otra vez la derecha, ¿no? La buscan meter a la cárcel. Acuérdense que tiene todavía un juicio, 2 juicios pendientes esta señora, ¿eh? Pero regresa, y regresa la izquierda, no gana esta señora Kirchner, pero gana su chalán de derecha. Acuérdense que es la primera vez en el mundo que primero está el neoliberalismo, se tumba el neoliberalismo y regresa, ojo, y regresa el neoliberalismo, ¿eh? Y el neoliberalismo a todos los argentinos les paró una friega de aquellos, ¿no? Entonces se los fregó, metió muchísima gente a la cárcel. Bueno, y obviamente regresaron a lo mismo, que se endeudar cuando Kirchner había pagado al Fondo Monetario. Bueno, había hecho muchas cosas a favor de su país, pues, y de sus políticas fiscales y políticas económicas. Bueno, y ahora que regresa, es bien importante ver y seguir a Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina lleva, pues, ¿qué será? Poquito tiempo regresando al modelo contrario al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Parece que, acuérdense, lo primero que hizo el señor fue a ver a Trump, ¿no? O sea, y dicen los que saben de esto, híjole, pues no, que era muy en contra del liberalismo, fue que lo palomeara Estados Unidos, ¿no? Pues, a ver, ¿no? También nosotros aquí tenemos mucho de estar palomeado el Andrés Manuel, pues, por el gobierno de Estados Unidos, por Trump, ¿no? Pues a ver, ¿no? Porque acuérdense que Trump también no es muy, ¿cómo se llama? Sí es neoliberal, pero está protegiendo mucho a sus trabajadores, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿qué les quiero decir? Que en medio de todos estos rollos, estos problemas que hay, está muy pegado que 2 cosas que vimos, que están objetivadas de hace como 40 años en México, en la Constitución, en el artículo 25, es que la justa distribución que se da por materia fiscal, porque no hay otra forma, ¿eh? No hay otra forma de cómo se distribuye el dinero, ¿eh? No hay otra forma de cómo le puedas tú quitar a FEMSA, ¿sí? A Walmart, la cantidad de dinero que gana, ¿sí? Acuérdense que el modelo de Walmart es rapaz, ¿no? O sea, si alguien quiere venderle, inclusive Coca-Cola, en su momento le quería vender en Walmart, les digo, te vas a certificar, ¿no? Coca-Cola dijo, ¿qué vas a estar certificando, no? Ah, pues, ¿qué creen? Pues terminó certificándose, ¿no? Terminó diciendo Coca-Cola lo que Walmart quería, ¿eh? O sea, para que vean el poder que tiene Walmart, ¿no? Entonces, pues ahora que está este gobierno, por eso tuvieron que pagar los impuestos, ¿no? Ahora, por lo menos sabemos que lo de Walmart es, por ejemplo, de una operación, ¿eh? De la venta de estos restaurantes que les digo, ¿eh? ¿Sí? El de Slim, que pagó hace unos 2, 3, 4, 3 meses, creo, ¿sí? Fue que de los impuestos sobre la renta y el IVA, de lo que yo supera que solamente del 2018, solamente hay un año, ¿eh? ¿Sí? Esto que está pagando Coca-Cola, Oxxo, ¿sí? No sé, no han especificado qué periodo comprende ni qué impuestos comprende, no lo han dicho, ¿no? Pero nada más para que se imaginen, ¿no? Y así ha sido completamente la política fiscal, con una cuestión hasta criminológica, una cuestión de psicología criminal, una cuestión de la unión de la política con la economía, ¿no? Que ahora en esta época ya tiene otro contexto de interpretación. Eso es a lo que yo quiero, ahorita que les he hecho estos últimos 10, 8 minutos, 9 minutos, va en ese sentido, ¿no? De que
refrendando los 20 minutos anteriores, que ustedes vean la trascendencia que tiene la materia fiscal, ¿sí? En la actualidad y la que viene después, ¿sí? Andrés Manuel o alguien se va a quedar después del 2024, probablemente el país se deshaga, ¿no? Pienso que les he dicho, y los que no han sido mis alumnos, lo pueden ver, ¿no? Agarran ¿cómo se llama? Su buscador y busquen, ¿cómo se llama? Desmexicanización, la palabra así. Busquen, ¿cómo se llama? Busquen, ¿cómo se llama? Balcanización de México, ¿sí? Y cuando pongan balcanización de México, háganlo, van a darse cuenta lo que tiene el modelo neoliberal propuesto para México, dividido en 4 partes. Acuérdense, una parte se ve Baja California, esa parte que ya le cambiaron el nombre, ¿eh? Esa parte ya lo unificaron, ¿eh? Por lo menos el nombre, esa parte se queda para Israel. Es en serio, ¿eh? No creo que estoy diciendo una estupidez. Acuérdense que la parte del norte es la que se agrega a Estados Unidos, y no es una estupidez. Acuérdense que todos los gobiernos del PAN y del PRI están hablando de qué? De una descoordinación fiscal. Ya lo vieron, ¿no? El año pasado y este año, todos los gobiernos del norte, gobernadores del norte, están ¿con qué? Con que se van a separar. Entre ellos el mequetrefe es el mochamanos, ¿no? El de Nuevo León. Sí, bueno, no sé cómo se llama, el Bronco, ¿no? El que salió un potrillo al final del camino, ¿no? Un corruptazo metiendo a su mamá. Bueno, unas joyas de sinvergüenzas, ¿no? Bueno, ese señor, pues, ¿cómo se llama? Todos están diciendo que se van a ir, ¿no? Que se van a separar, ¿no? Es una cuestión terrible, ¿no? La parte del centro, la parte del centro, lo que es donde inicia Mesoamérica, queda una república, otra república va a quedar la parte del norte de la península, ¿sí? La península que se llama ya que se va a llamar el Caribe, ¿no? Ya es toda esa zona del Caribe. El Golfo de México ya Jalife dice que no se llama así el Golfo de México, ¿no? Que ya personas tienen otro nombre, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que la gente que sabe de esto dice que es lo que va a pasar. ¿Sabrá algo después de este? ¿Quién sabe? Estamos en épocas muy cambiantes, pero por lo menos lo que queda en los próximos 4 años, que es otras 2 reformas fiscales fuertes, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se estudió antes de Peña Nieto, bueno, antes de que saliera Peña Nieto, pues las reformas han cambiado. ¿Y ha cambiado qué? Pónganse abusados, la política pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado, cuando hace políticas, cuando el Estado interviene en la economía, una forma de intervención es creando leyes, ¿vale? Y otra forma de intervención es creando políticas públicas que ayudan o que dirigen la interpretación de esas leyes, ¿sí? Ojo con eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque una ley puede estar ahí y esa ley puede aplicarse o no aplicarse, o aplicarse en un sentido, ¿sí? Aplicarse en un sentido o no aplicarse en un sentido, ¿no? Entonces, ahorita que entró este gobierno, ha habido reformas, repito, reformas, pues, por ejemplo, leyeran ustedes la idea de la compensación, ¿no? Como forma de terminar, pues, ¿no? Las obligaciones fiscales. Una de ellas la leyeron en las tareas, era la compensación, ¿no? Pues, ¿qué hacía para que no pagaran impuestos? Los gobiernos anteriores, pues había una compensación universal, ¿no? ¿Cuál? Pues que era que aquellos, por ejemplo, ¿no? Que tienen tasa cero, no es lo mismo hacer exento, los que tienen tasa cero, como las farmacéuticas, ¿sí? Pues, ¿qué pasaba con las farmacéuticas? Pues, obviamente siempre tienen saldos a favor, ¿no? Entonces, es saldo a favor de IVA, por ejemplo, ¿no? Pero como el saldo a favor de IVA no iba en ese, tenían que pagar impuestos sobre la renta, lo compensaban con impuestos sobre la renta, pagaban, como les debía el Estado dinero sobre impuesto al valor agregado, porque son tasas cero, se lo descontaban al otro, lo compensaban pues al otro, y nunca pagaban. Y ya vimos de quién son las farmacéuticas, ¿no?
Ya vimos la cantidad de, otra con lo de la cuarentena, pues los negocios que tenían todas las farmacéuticas, ¿no? ¿Vale? Ya vieron lo que cuesta un negocio farmacéutico en México, ya lo vieron, por eso el carnal Marcelo tuvo que viajar directamente o hacer las negociaciones directamente. ¿Para qué? Para evitar que el dinero fiscal o el ingreso fiscal se fuera, que fuera a terminar la forma de sobreprecios. Recuerden que veo unas noticias que una cosa que costaba, ¿qué? 40 o 30 pesos, un medicamento, ¿no? Estos se los vendían al gobierno en, ¿qué? 250 pesos, ¿no? El mismo medicamento, ¿no? O sea, terrible, ¿no? Terrible. Pues ese es el contexto en el cual nosotros ahora vamos a interpretar toda la idea de derecho fiscal. Acuérdense que esto es metodológico, ¿no? Esto que parece una introducción, ¿cómo se llama? Anecdótica, ¿no? O de noticias, no sé cómo decirla, o de queja, ¿no? No sé, ¿no? ¿Vale? Sí. Es una forma de que ustedes vean que entender el derecho fiscal no se entiende si no es en un contexto, ¿qué? Económico o financiero. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a que entender la metodología del derecho implica ¿qué? Implica saber la economía, implica que saber la política, implica saber qué? Las políticas económicas. ¿Sí? Implica no nada más entender cómo, ¿sí? Cómo se hace una ley o qué dice una ley, porque eso es en lo que me centré en clases anteriores, para decirles qué es lo que hace un abogado cuando dice que está haciendo qué, derecho. Entonces, hacer derecho, ¿qué significa? Estar haciendo qué, interpretación. ¿Sí? Entonces, hacer una interpretación de entrada implica qué, contexto internacional. O sea, no se puede entender la política económica o la política jurídica, por así decirlo, de crear derecho y crear criterios de interpretación, si no se entiende el contexto internacional, si no se entiende que ahorita ya no hay total libre comercio, sino ahora es TEMEC, ¿no? Donde está muy incluido esta cuestión de la cuestión laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vieron ustedes que una parte que hicieron también de una actividad fue identificar la relación que existe con el derecho laboral, que la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? En su artículo 96 te dice cómo es la retención o cómo se calcula la retención, ¿no? Pero lo importante es que el objeto de la ley impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, la ley impuesto sobre la renta, ya vieron que en términos generales, ¿cuál es la ley impuesto sobre la renta? El objeto es que los ingresos, ¿sí? Entonces, esos ingresos son bien importantes, entender esos ingresos. ¿Por qué? Porque inclusive en este primer régimen, ¿sí? Que habla de las personas físicas con, con ingresos provenientes de una subordinación, dice por sueldos y salarios, o dice, como da congruencia al derecho laboral, te dice que por una subordinación. ¿Sí? Entonces, ya leyeron ustedes toda la cantidad de objetos de ingreso que se consideran que son el eje central de cobrarle los impuestos. Acuérdense que ustedes también ya vieron la tarea 3, los elementos de los impuestos, y uno de ellos, ¿cuál es? El objeto. ¿Sí? El martes vimos la idea de que de los sujetos, ¿se acuerdan? De los sujetos siempre se ve que en pares, ¿no? Siempre se ve en pares. El par, ¿cómo se ve en derecho fiscal? Se ve autoridad y contribuyente. No es una relación de igual a igual, sino es una relación de ¿qué? De suprasubordinación. Acuérdense de eso, ¿vale? Entonces no es lo mismo una obligación privada, entre comillas, o una obligación pública, ¿no? Tanto es de que el otro no tiene, el que está arriba no tiene derechos y obligaciones, sino tiene ¿qué? Facultad, ¿vale? Entonces, entonces el Código Fiscal podemos ver en el título 2 y título 3 de que habla de qué, de derechos y obligaciones y facultades de quién, de la dupla, de los sujetos. ¿De quién y quién? De los contribuyentes y de los, ¿cómo se llama? De los contribuyentes y de las autoridades, ¿no? Entonces ya vieron ustedes también de que otra forma metodológica en el derecho es ver el objeto, ¿sí?
Entonces, por eso, cuando vemos cada uno de los impuestos, vamos a ver cuál es el objeto. Entonces, un objeto importante, ¿cuál es? Ah, pues el objeto de qué? Del impuesto sobre la renta, que ya vimos económicamente de dónde sale. El impuesto sobre la renta habla sobre ingresos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya vimos de que hay ingresos de personas morales y de personas físicas. Vean cómo la ley del impuesto, la Constitución, primero en términos generales, también ahorita en la siguiente parte a las 9 y tantos que empecemos, 9:10, algo así, que empecemos en lo que renderiza, ¿sí? Vamos a ver que que inclusive el artículo 31, fracción cuarta, me establece que es adúpita, ¿sí? Nada más que me la hace muy general, ¿no? Y después, la ley de impuesto sobre la renta lo va haciendo más específico, perdón, el Código Fiscal lo hace más específico, y la ley de impuesto sobre la renta ya me dice que es casi completamente específico sobre qué ingresos me voy, ¿no? Sobre quiénes son esas personas, ¿sí? ¿Cómo se hace que la metodología de interpretar esta materia fiscal sobre qué? Sobre el pequeño pedacito que se llama impuesto, ¿sí? Porque ya vimos, hay muchísimas cosas, mucho más cosas, ¿eh? Que nada más la idea de los, ¿cómo se llama? De los impuestos, ¿no? Hay muchas cosas más. Y ya lo empezaron a ver porque en la tarea 3, ya vieron ustedes, en la tarea 3 primero les dice, organicen en un solo plano. Pues yo no sé ustedes que entiendan en un solo plano, solo una persona lo hizo bien, ¿sí? Lo pasaron, un solo plano es una sola hoja, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto que son un montón de conceptos y vienen de arriba abajo, creo que abarca, creo que son 3 páginas, ¿no? En el libro. Pero bueno, yo diría que yo decía, vean en un solo plano para que en un solo golpe de vista ustedes pudieran ver de qué se trata todos esos temas. Pues todos esos temas son exactamente que, pues esos conceptos que hay que conocer para poder interpretar. Acuérdense que la cuestión de lógica general, la lógica aristotélica, el órgano, habla con qué, pues tiene incluida una teoría del conocimiento, ¿no? Y te dice, yo puedo decir que la computadora es roja porque tengo el concepto de rojo y el concepto de qué, de computador. Pero solo yo puedo hacer un juicio afirmativo y verdadero que mi computadora es roja. ¿Sí me va a entender? Porque el pizarrón del salón es blanco y es de plástico, ¿no? ¿Sí? Entonces se puede hacer esas afirmaciones a través de juicios, ¿no? Entonces yo puedo decir, y ustedes pueden decir, ah, pues tiene razón este profesor, porque el pizarrón es blanco o es de plástico. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen el concepto de plástico. Si les digo, el pizarrón es de chinchunflies, así pues que es un chinchunflies. Depende a qué se refiere con eso, ¿no? Cuando designo un chinchunflies, si yo no tengo el concepto, y tener el concepto no tengo la definición, la división o la clasificación de qué es un chinchunflies, yo no voy a entender cuando me dicen el pizarrón es un chinchunflies, pues no. Entonces, por eso, ¿qué quiere decir? Que se necesita tener los conceptos y y tener bien al tiro, pues, sus operaciones conceptuadoras para poder decir, ¿sí? Qué es un contribuyente y poder asegurar o poder adjetivar o poder afirmar que algo le es propio al contribuyente, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como sus obligaciones, ¿no? Yo tengo que saber qué es, por ejemplo, un ingreso si quiero establecer que, o decir, afirmar que el objeto de la ley del impuesto sobre la renta son los ingresos, yo tengo que saber, ¿sí? ¿Qué es una ley? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es una renta? ¿Sí? Entonces, por eso es que la metodología de aprendizaje que tienen ustedes va en ese sentido. ¿Por qué? Porque esa es la de todos los humanos. Es una metodología de aprendizaje que cualquier menso la sabe, ¿no? O sea, digo, cualquier menso que se dedica a dar clases, ¿no? La sabe, ¿no? ¿De qué? Pues de que siempre se tiene que tener un concepto, ¿no? Y se tiene que tener claro ¿cómo se llama? Las 3 operaciones conceptuadoras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 3 operaciones conceptuadoras? Y apúntenlas para que algo tan sencillo no se les olvide, es que yo del pizarrón lo pueda, ¿qué? Definir, que yo lo pueda clasificar, porque hay unos de un salón, otros de otro salón, hay unos grandes, otros pequeños, unos que están en un espacio, en otro tiempo, ¿sí? Y que yo lo pueda
dividir, entonces es definir, clasificar y dividir, que yo pueda dividir cuál es la base donde yo pongo el, ¿cómo se llama? El plumón, ¿no? Que yo pueda dividir que existe los de ahí de la escuela, ¿no? Que son vidrio y abajo tiene el plástico abajo, ¿no? Y así. Bueno, entonces esto ya se acabó. Entonces, nomás denme